Hola mis amigos y bienvenidos a su programa Mientras el Mundo Gira. Siempre es un placer estar con ustedes, siempre tenemos mucho que compartir, mucho que reflexionar y sobre todo siempre en esta apertura de familia. Yo les he hablado muchísimas veces y hoy pues quizá es uno de esos momentos que más que nunca lo sentimos familia, lo sentimos muy unidos, porque este programa llega a ustedes en un momento que todos estamos tristes, yo diría tristes y contentos. Es una combinación es agridulce, ¿no? Porque se nos ha ido alguien muy especial y siempre cuando la gente es buena, cuando la gente nos llena, no queremos que se vayan. A nadie le gusta, a todo el mundo le gusta lo bueno, a nadie le gusta lo malo, ¿no? Lo malo siempre nos dice que nunca va a terminar y lo bueno se nos va enseguida, parece que se nos va enseguida. Sin embargo, de quien me estoy refiriendo nos dejó un legado de 88 años y siempre desde el principio de su ministerio, yo diría de su vocación cristiana, Jorge Bergoglio fue un hombre que tomó muy en serio las cosas de su vida. Inmediatamente vamos a hablar un poquito de esto porque el programa de hoy es recordándolo. Francisco y puntito, ¿no? Francisco, esto significa mucho porque antes de ser Francisco era el padre o el hombre, ¿no? Jorge Bergoglio, viene de una familia del Piemonte italiano, por lo tanto sus padres son italianos, él es primera generación argentina y fue químico de vocación y de profesión. Y vamos inmediatamente a hablar un poquito de él, porque a veces se habla mucho del Papa Francisco, pero ¿quién era Francisco antes de ser el Papa Francisco? Pero le estaba diciendo que nos embarga un sentimiento agridulce porque lo vamos a extrañar. Él marca un momento de la historia de la iglesia. Y antes de comenzar quiero compartir con ustedes lo que he hecho en otros canales aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también, porque me han hecho varias preguntas y he tratado de situar todo este acontecimiento, su partida, su Pascua, porque no hay casualidades y que se haya transitado, que haya partido, que se haya ido en un momento dado donde se está celebrando el paso. La palabra Pascua es el paso de la muerte a la vida. Y él fue un domingo muy especial. Inclusive dice que cuando llegó a la Casa Santa María, descansó, después hizo una comida muy frugal, muy sencillita, y se puso bastante delicado. Su acompañante, que pasa la historia también, la persona que estuvo al lado de él, su asistente, fue una persona que estuvo muy atento y ya empezó a ponerse muy, muy delicado de salud y ya fallece como a las 7 y algo de la mañana del Vaticano. Pero muy plácido, ¿no? Y deja un legado. Y sobre todo, esas últimas horas fueron de mucha ternura para con las personas que los rodeaban y muy sereno, muy sereno. Y fíjense que todos vamos a recordarle porque el día anterior, el domingo, le dieron una pasada tremenda por toda lo que era la Plaza San Pedro. Lo había hecho el Domingo de Ramos, pero no se compara. Esta fue como diciéndole, te vamos a pasear por todos los lados para que te despidas de su gente. Y yo le digo siempre, yo no creo en casualidades, es que mi vida primero empieza por la mía. Uno a veces cree, ay, mira qué casualidad, pero eso tenemos que desterrarlo de nuestro vocabulario, porque todo está, pero es una filigrana por parte de Dios, como lo va esos famosos encajes que se hacían antes, los famosos encajes de brujas, ¿se acuerdan? Que era todo tan minuciosamente hecho, ¿no? Pues eso es lo que hace Dios con nuestras vidas. Que no lo entendamos siempre es una cosa, pero que está ahí, sí. Y la vida de este hombre, como la vida tuya y la vida mía, siempre tiene esos entuertos de Dios, pero siempre está ahí. Y siempre nos está enseñando algo y siempre nos está formando para Él. Y lo que tenemos que hacer es dóciles, humildes y aceptarlo y fluir con lo que Dios nos propone. Y
hoy pues tenemos, nos embarga, ¿no? Hace unos días que ya transitó, próximamente vienen los funerales y también vendrá la elección del nuevo sucesor de Pedro. Otro hombre que Dios va a seleccionar para que lleve a cabo el ministerio petrino. O sea, ese término tan bonito, ministerio petrino, significa llevar a cabo el encargo que Cristo le dio a Pedro y a sus sucesores. Él siguió al Papa Benedicto, que también nos dejó un legado. Y yo les decía que en varios programas de televisión he tratado de que por lo menos nosotros como cristianos católicos le demos al mundo una muestra de cómo nosotros vemos todo esto. El mundo pues tiene su manera de ver las cosas, de proyectarla, de comunicarla, y siempre hay un poco de sensacionalismo, de aquí, de allá, ahora mismo el cónclave, y como hay una peliculita por ahí que ha hecho mucho dinero porque es de un libro, el libro lo hicieron película, la película está muy bien hecha. De hecho, hablaba yo con alguien muy cercano, con 2 o 3 personas he hablado de esto, porque se tomaron mucho cuidado en todo lo que era el formato, la vestimenta fue impecable y sobre todo en esta película se llama Cónclave, ya tomaba en cuenta de que los cardenales están en Santa Marta y viajan al Palacio Apostólico, donde está la Capilla Sixtina. De eso vamos a hacer un programa, el próximo programa, si Dios quiere, que voy a hablarle un poquito de todo y ahora qué, ¿no? Pero no voy a adelantarme. Y todo esto lo tomaron en cuenta, o sea, que es un cónclave como si fuera ahora, ¿no? Y eso es muy importante, pero de eso hablaremos después. Y todo esto es parte de una secuencia, y por eso le digo que tenemos que hacer un esfuerzo para ver a Jorge Bergoglio, al Papa Francisco, dentro de esta sucesión, dentro de esta línea de sucesión. Porque si no, empezamos a comparar. Y yo no sé si usted se acuerda que entre los múltiples refranes que hay uno muy certero, dice, las comparaciones son odiosas. Pues cuando usted empieza a comparar, vienen entonces los defectos, las virtudes, saca esto, ponga aquello, y no, y mucho menos cuando estamos hablando de un hombre del calibre de Papa Francisco, o de Benedicto, o de Juan Pablo I, de Juan Pablo II. Dense en cuenta que nosotros en los últimos años tenemos 3 papas que están canonizados. Esto no lo podemos obviar. O sea, esto no sucede. O sea que en los últimos años está Juan XXIII, está Juan Pablo II y está Pablo VI. 3 papas, uno prácticamente atrás, y todos están canonizados. Y el Papa Luciani, Papa Juan Pablo I, está en proceso de beatificación. O sea, ¿por qué? Porque son hombres que se han gastado, que han tomado muy en serio su ministerio petrino. Y vamos a hablar un poquito en este programa, porque me parece que es importante conocer a Jorge Bergoglio. Yo sé que muchos de ustedes han tenido la noticia, se ha destacado alguna cosa, pero quisiera ponerlo dentro del contexto que yo quiero que lo veamos. Porque como todo el mundo, hay gente a favor, me gustaba, no me gustaba, etc. Un grupo, ¿verdad?, que vemos la iglesia de una manera, pues el Papa hablaba, lo sentíamos muy cercano. Otras personas de otra manera de ver las cosas, no, como que tenían un poquito de resguardo. Y ustedes saben que me gusta ser claro con ustedes, ¿no? Y no, porque creo que tanto uno como otro no lo estamos poniendo en el contexto histórico y sobre todo en su contexto histórico personal. El Papa Francisco Jorge Bergoglio va a ser el primer Papa argentino, latinoamericano, que viene de la América, o sea, es el primero en la historia. Y por lo tanto yo creo que deja una huella que va a ser para toda la vida. Pero viene de la Argentina, viene de Buenos Aires, es porteño, ¿no?, como se le dice a la gente que es de Buenos Aires. Era jesuita, el primer papa jesuita. O sea, tiene un primero en muchas cosas. El primero que no va a vivir en el Palacio Apostólico como tal, que quiere vivir en Santa Marta, pero por amor de Dios no comparen. Póngalo dentro del contexto para que no pierda
todo el mérito que tiene para que siempre sea un ejemplo, porque cuando comenzamos a comparar, ponemos a otra persona y ya no, quitas y pones, y no, en eso no va, porque yo estoy seguro que a él no le hubiera gustado, ni a él ni al otro. Además, eso no está bien, porque cada uno es parte de una línea de sucesión que nosotros como cristianos católicos tenemos el orgullo y sobre todo el conocimiento de que sabemos que de Pedro hasta el día de hoy es una línea de sucesión ininterrumpida. Esto es impresionante. Estamos hablando de 254, si no me equivoco, con el número, no lo tengo fijo, pero estamos por ahí, uno atrás del otro, con sus sombras y sus luces. Algunos papas dejaron mucho que desear, pero eran el sucesor de Pedro. Eso no lo puede quitar. Elegido, expuesto ahí, algunos fueron muy fieles a su compromiso, a su ministerio, otros dejaron, pero todos en algún momento algo hicieron. Y algo muy importante, por muy mal que se hayan comportado, nunca tocaron las verdades de fe. Eso es increíble. Vieron papas que dejaron con su conducta mucho que desear, ¿no? Pero era su conducta, era su manera de ser, su manera de vivir, ¿no? Moralmente. Pero cuando se tocaba la vida moral y la vida de fe de la iglesia, no la tocaron. No hicieron, bueno, como yo estoy haciendo esto, ahora no. Y se confesaban o lo que fuera, pero no. Y esto es muy importante porque casi siempre el que está embarrado, no, ahí no. Y son cosas que son dimensiones espirituales, que por eso yo no puedo ver, como cristiano católico, yo no puedo ver esto como ahora vienen las conspiraciones, las cosas, porque todo el mundo cree que todo esto es una película. No, esto no es una película, estos son hombres, que todos son obispos, los cardenales todos son obispos, fueron sacerdotes, tienen una trayectoria. En un momento dado fueron ordenados obispos y fueron después seleccionados por un papa y lo hicieron cardenales, que es el grupo de hombres que elige el papa. Y vienen con su vida, con su trayectoria, con su compromiso, con sus años de servicio a la iglesia. Que son perfectos. No, perfecto solo es Dios. A nosotros nos encanta canonizar a gente, decirle que son santos. No, santo es Dios, perfecto es Dios. Vienen con sus vidas y traen lo mejor de sí mismos y se gastan, Y por eso, bueno, me puede gustar más uno, otro, pero déjese de bobería y vaya al legado, a lo que deja. Francisco deja muchísimo. Francisco nos deja frases que son para toda la vida. Una que a mí me gustó tanto que yo hice un programa, muchos de ustedes lo vieron, el famoso cariño terapia, ¿no? Uno siempre, fisicoterapia, terapia de esto, terapia del sueño, terapia, pero yo nunca había oído a nadie decir cariño terapia. Y cuando te pones a ver, es la terapia que todo el mundo quiere y todo el mundo necesita. Más que la del sueño, más que la de esto, más la terapia que todos necesitamos y el mundo está hambriento de ella, es precisamente el cariño terapia. Es el hombre que nos dijo que la iglesia tiene que ser una iglesia de salida, que formemos lío, que hagamos ruido. Este es el hombre, ¿no? El hombre que va a coger un verbo, que yo me acuerdo cuando Luis por primera vez dijo, eso estará bien castellanamente hablando, ¿no? Dice, hay que misericordiar. Yo nunca había oído el verbo, sí, y existe, lo sacó de algún lado, misericordiar. Tenemos que misericordiar, que es el ejercicio de las obras de misericordia. Cuando usted lleva a cabo una obra de misericordia, usted está misericordiando. Dice, tenemos que misericordiar un mundo que se siente fuera de la misericordia de Dios. Y sobre todo, es el Papa que va a poner otra palabra espectacular, la iglesia de la periferia. A mí eso me impactó. Pues siempre estamos hablando de esta iglesia aquí. Pero hay una iglesia que está alrededor que nadie mira para afuera. Y él le da cara a los que no tienen cara y le da voz a los que no tienen voz, que son la gente que está aquí. Que son la gente que él dice, ¿cómo usted cree que Dios mira a esta persona? ¿Porque es así o porque está hecho por Dios? Y te deja boquiabierto, porque es verdad, por eso le ponemos etiquetas a la gente. Fulano es esto, el otro es el otro.
Pero ¿cómo usted cree que Dios ve a esta gente? ¿Como la etiqueta que usted le pone o como Dios lo ve como hijo suyo? Y todo esto es Francisco. Como Benedicto lo vio de otra manera, como Pablo VI lo vio de otra manera, como Juan Pablo lo vio de otra manera. Pero todos, y por eso hay una fotografía que a mí han puesto tantas fotografías preciosas. Esta que está aquí acompañándome es él, porque él era muy hijo de su mamá, de la Madre María. Tanto que ya usted lo sabe, él no va a estar enterrado en la cripta de San Pedro, sino lo dejó todo escrito. En la última entrevista que le hizo, creo que fue una reportera mexicana, es muy agradable, ya lo tenía todo preparado. Y había como una pequeña habitación, era un almacén en la Basílica de Santa María la Mayor, que es la primera iglesia grande en el mundo que se le dedica a la Virgen María. Y ahí había una advocación muy particular, que es María, Salud del Pueblo Romano. Y de hecho, quizá usted no se acuerda, el día que él es elegido fue por la tarde-noche. Al otro día por la mañana lo cogió, le dieron un ramo de flores y fue a esta basílica para ponerle a la Virgen a sus pies un ramo de flores. Pues ahí él pidió, y de hecho, cuando dio esta entrevista ya estaba todo listo. Hicieron como una cripta allí, porque él quería estar cerca de la madre que siempre lo acompañó. Ve, o sea, son cosas que son únicas. Bueno, pero es que cada uno, si usted estudia a cualquiera de todos ellos, también, porque acuérdense que Juan Pablo II, cuando queda huérfano de su mamá primero y después de su papá y muere su hermano, fue a una iglesia muy famosa que le iba mucho y le dijo a la Virgen: ya yo estoy huérfano, yo no tengo madre, por lo tanto de ahora en adelante tú vas a ser mi mamá. Y por eso en el escudo de Juan Pablo II teníamos la M de María y decía todo tuyo, totus tú. O sea, miren que cada uno, o sea, y por eso yo le estoy pidiendo por favor que no estén comparando, sino que entren en la vida de este hombre para ver todo lo que nos enseñó, no solamente de palabras, sino también con su vida. Y vamos a hablar un poquito en este programa de hoy de su vida, porque quizás usted desconozca algunas cosas. Le tocó bastante fuerte, porque le tocó un momento de la historia de la Argentina muy duro, que lo va a marcar como marcó la vida de Juan Pablo II, de Karol Wojtyła, que le tocó la ocupación nazi y le tocó la ocupación comunista. Y si usted ve la vida de Karol Wojtyła, refleja esto. Bueno, pues el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, le va a tocar la famosa dictadura de Videla, que fue consecuencia de un momento de la historia de la Argentina, cuando elige a una presidenta que fue Isabel Perón, que fue la segunda esposa de Perón, el famoso líder de la Argentina, y que tuvo su primera mujer, que es una leyenda, que usted Evita, ¿no? La famosa Evita, pero Isabel quizás haya tratado, pero Evita hubo obra. Hay gente que la adora y todo. Yo no sé si usted sabe que cuando murió le pidieron al Papa que la canonizara. Imagínense, y hay gente que no la podía ver ni en pintura. Como todo en la vida, nadie es una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. La cuestión es que fue una mujer que pudo haber sido presidenta porque tenía mucho más aclamación que el mismo Perón. Y una mujer muy linda, con toda una trayectoria, otra vida. Bueno, hay un musical y hay una película, imagínense ustedes. Y la famosa canción que la hizo muy famosa, una cantante española, que tengo el privilegio de llamarla amiga, la he conocido a través de una amiga mutua, Paloma San Basilio, que Paloma San Basilio se va a hacer famosa porque de un montón de candidatas la van a elegir a ella para interpretar Evita, y cada vez que viene aquí a Puerto Rico a dar un concierto, ella sabe que lo trae porque todo el mundo aplaude hasta que ella canta No llores por mi Argentina, y es verdad, la interpretación de Paloma San Basilio es única. Pero bueno, ya esto es un paréntesis. ¿Y qué pasa? Después eligen a Isabel Perón, pero no era el calibre, y va a tener la influencia de un hombre muy importante en toda la historia de la Argentina, que era Riego, el primer ministro de ella, su mano derecha, que le llamaban el brujo.
comienza toda una dinámica política, muchos problemas de terrorismo, y la Argentina está muy mal. Y en eso la cosa está mal, y el pueblo, especialmente de Buenos Aires, famoso el caso del Lazo, por 24 horas, todas las mujeres y todo, fueron traca, 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 traca. Entonces le piden a los militares que intervengan. Ellos intervienen, y bueno, hay un golpe de Estado, estaba el presidente Allende, todo eso ustedes lo saben, y ya está la cosa muy mal, y eran 4, pero se queda un general que es el Videla, y empieza todo este problema que fue horrible, horrible porque una purga, ahí vino todo el mundo. Yo lo digo porque tengo familia, por mi cuñado, que es dos de ellos, que son como primos de nosotros, de mi cuñado, que se tuvieron que ir al Perú, porque te cogían y te mataban. Acuérdense que llevaban a la gente, las cortaban en un avión y las tiraban al Río de la Plata y toda esa cosa. En este ambiente está Jorge Bergoglio, que está trabajando como químico, y dentro de la jefe del laboratorio es una mujer que va a tener mucha influencia en su vida, no nada eso, sino una mujer mayor que va a saber el calibre de este hombre. Ella lo va a ayudar mucho y lo va a empujar para que él, porque ella tenía su novia y estaba muy serio, pero empieza la cosita esa que le entra a uno de que a lo mejor me están llamando, y él dice, tú tienes que entrar al seminario. Ella lo empuja, pero esta mujer era marxista, pero fíjense, para que usted vea, ella tiene mucho que ver con el empuje para que entre, y van a ser amigos toda la vida. Ella va a ser víctima de todo esto, la dictadura, y él pues la va a enterrar y todo. Y todo esto lo marca. Él en un momento dado fue superior de todos los jesuitas de la Argentina y de Uruguay, muy joven, con 30 y pico de años. Le vamos a hablar un poquito de eso ahorita cuando vengamos de la pausa. Y todo esto lo va a formar un hombre que va a sufrir con la gente, va a ver lo que los gobiernos hacen, que desgraciadamente seguimos con lo mismo, porque ahora eso que pasó en la Argentina está pasando en Nicaragua, está pasando en Venezuela, está pasando en Cuba, lo mismo, porque nosotros no sé por qué en vez de ir para adelante vamos para atrás. Sí, adelantamos en ciencia, en la medicina, en los cibernéticos, oiga, pero moralmente y espiritualmente yo no sé lo que nos pasa, estamos como trabados. Entonces, pues, él vea, y cuando él es elegido arzobispo y después cardenal, arzobispo cardenal de Buenos Aires, no deja de ser el hombre de su pueblo. Y siempre va a decirle a sus sacerdotes que no podíamos ser hombres de lujo, de burguesía, sino teníamos que estar caminando con nuestra gente. Y hay frases lapidarias que algunas las tengo aquí para compartirlas con ustedes. Y eso es muy importante que lo tengamos, porque este es el hombre que va a llegar a la sede de Pedro. Es el hombre que como papa va a seguir interpretando su ministerio a través de toda su experiencia como sacerdote. Y esto es lo que él trae. Como ahora hay que rezar mucho por el hombre que ya tiene seleccionado Dios, el que tú y yo no lo sepamos, es una cosa, pero ya este hombre está elegido en el plan divino de Dios, donde él vive en un eterno presente, y el Papa está escogido. Y por eso yo ya estoy rezando por Francisco, pero estoy rezando por el hombre que va a sustituir a Francisco para que siga su línea, pero que no lo copie. No, nadie copia de copia. Que con lo que tiene venga y cogiendo, inspirándose en el ministerio de Francisco, en el ministerio de Benedicto, porque esto es un compendio. Y le decía que entre las cosas que nos han visto en las redes, hay una fotografía muy bonita que está Francisco y están los otros 4, 5, pero muertos de risa, todos están con la sotana blanca tan bonita, y está Juan XXIII, está Pablo VI, está Juan Pablo I, está Juan Pablo II, está Benedicto, están abrazando, y están como, llegaste, el bonche, que eso tiene que ser, y yo digo, mira, así tiene que ser, ¿no? Y verlo desde esta perspectiva, y no caer, cuidado en el sensacionalismo, en que si este sí, aquel no, porque todos tienen, y cada uno de ellos
respetó, admiró y sobre todo, yo diría que respetó mucho y admiraron mucho la trayectoria del anterior. Se conocían. Y usted lo ve, yo creo que... Y nosotros como cristianos católicos tenemos que tener esta visión. No podemos caer en lo que el mundo... Porque al mundo le encanta la noticia sensacionalista. Y esto de sensacionalismo no tiene nada. Al contrario. Esto, si usted quiere sensacionalismo, bueno, porque Dios está aquí y lo está haciendo a su manera. Si quiere sensacionalismo ese. Pero no caer en todo, que si la conspiración, que si lo de aquí y de allá. ¿Por qué no? Porque acuérdense que por muy humano que seamos, tiene usted siempre que recordar algo. Y esto en la iglesia es, pero punto fijo. Dios escribe recto en renglones torcidos. Vamos a una pausa y venimos enseguida con más de este su programa de Mientras el Mundo Gira. Aquí de nuevo con ustedes, y no es que se me había olvidado, es que estaba tan envuelto, y es un tema que se presta para tantas horas de poder compartir, aunque fueron 12 años, pero qué 12 años más fructíferos, ¿no? Y además, la vida de él, ¿no? Hombre de 88 años es una vida muy plena. Así que me envolví tanto, pero no puedo dejar de hacerlo, de compartir con ustedes nuestra oración al Espíritu Santo, que yo creo que actuó en su vida de una manera hermosa. No digo extraordinaria, porque el Espíritu Santo no puede venir a nosotros sin hacer algo extraordinario. A veces uno dice, el Espíritu Santo viene sobre mí. Y si el Espíritu Santo viene sobre mí, tiene que hacer algo extraordinario, pues no lo puede hacer de otra manera. Pero encontró a alguien, el Espíritu de Dios, en él, que fue muy, no solamente humilde, sino un hombre muy dócil, un hombre que se dejó utilizar como debemos de hacerlo todo. Y vamos entonces a hacer la oración al Espíritu Santo y tenerlo a él en mente, porque es muy importante que uno vea que esto no está en el aire, sino que todo esto se concretiza en la vida de alguien, y que mejor que la persona de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haciendo esta oración, Francisco, que cosas como dame acierto, dame sabiduría, inspírame siempre, lo que debo decir, lo que debo escribir, las encíclicas que nos dejó, lo que debo hacer para procurar tu gloria. Acuérdense que el lema de los jesuitas es todo para la mayor gloria de Dios, y eso lo vivió desde que entró a la compañía de Jesús hasta que nos deja y transita hacia la casa del Padre. Ilumina mi entendimiento, fortifica mi voluntad, la agudeza para entender un mundo que tiene tanto cambio. Él se va dejando un mundo en una crisis muy grande, de guerra, de un gran desplazamiento de seres humanos en el mundo entero. La sutileza para interpretar lo que está sucediendo. Fue un hombre muy inclusivo, ¿no? Gracia
y eficacia para hablar. Y eso todo el mundo lo decía. Es que llegaba, lo que él decía llegaba, ¿no? Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Esto, la oración, pues escuchándola y rezándola, pues se le aplica a él de una manera, yo creo que muy perfecta. Entonces, que tenía aquí algunas cositas que quería para que usted tuviera un poquito de como de bagaje de quién era este hombre, ¿no? Y frases como que las que voy a compartir con ustedes. Decía, mi gente es pobre y yo soy uno de ellos. Fíjense, porque tenía ese conocimiento. Él viene de una familia de inmigrantes. Y esto, quizás el que no ha sido inmigrante no se da cuenta. La mentalidad de un inmigrante no es la mentalidad de una persona que ha nacido en un país. Yo, mis abuelos, mis bisabuelos, mis papás, yo, es una secuencia. Pero cuando usted viene de un país a otro, va a darse cuenta que usted tiene un por ciento de allá y un por ciento de aquí. Y eso yo lo digo porque yo soy testigo de eso. Yo nazco en Cuba y estuve en Cuba hasta los 11 años. De pronto a mí me montaron un avión y me dijeron que íbamos a un paseo. Pero yo no sabía, en aquel tiempo inclusive un niño, éramos muy niños. Ahora un niño de 11 años es mucho más listo porque tiene más conocimiento, está más expuesto. Para bien y para mal, porque todo nada es perfecto en la vida. Nosotros hasta los 11, 12, las niñas tenían su vida, jugaban muñecas hasta los 10 años, jamás se iban a poner un maquillaje, los zapatos muy flat, o sea, muy tacón pequeñito. Eran niñas, eran niñas. Y hoy en día hay niñas que se maquillan y las llevan y las ponen en concurso. Y hay niñas en una cosa de la escuela las maquillan. O sea, pierden mucho, que es una lástima, pierden mucho de la inocencia y queman etapas demasiado rápido. Esto trae sus consecuencias. Y entonces todo era lo de los niños. Una cosa que yo pongo de ejemplo es que yo me acuerdo, yo tenía muchos amiguitos y yo iba mucho a los cumpleaños de ellos, como ellos venían al mío. Y los cumpleaños de los niños siempre eran a la 1, a las 2, a las 3 de la tarde. Y te llevaban tu mamá, tu abuelita, tu nana. Y las personas adultas venían y se quedaban en una parte, en una sala. Y los niños íbamos por un patio, etcétera. Y allá había payasos y magos. Y me acuerdo poner la cola al burro. Esas cosas que yo me acuerdo. Había para nosotros pastel, bizcocho, como usted le llame, bocadito de niños. Nos daban regalitos y todo. Y después terminaba y nos íbamos. Los adultos no tenían nada que ver con esto. Hoy en la fiesta de niños, ahí están los adultos tomando un trago, etc. ¿Y eso qué sucede? Que cuando usted está en este ambiente y de pronto viene a otro, yo me acuerdo, para mí el cambio fue muy fuerte. Yo, un niño clase media, exacto, yo tenía todo. Y de pronto yo vengo a un mundo totalmente desconocido. Y ves a tus padres haciendo, su papá estaba y de pronto tienen que tener estos trabajos. O sea, él viene de una familia de emigrantes y los papás son del Piemonte. El Piemonte es la parte norte, una parte de mucho trabajo, etc. Su papá era contador, empleado en el ferrocarril. El servicio de ferrocarriles de Argentina es muy famoso, es uno de esos sistemas de ferrocarril mejores de América Latina, porque hubo mucha inmigración italiana, alemana, también francesa, pero especialmente de Italia. De hecho, hay un refrán, no un refrán, es un chiste, dice que cuando uno, bueno, en este momento no, porque ahora todo es cibernético, pero antiguamente cuando estaban las páginas amarillas, usted iba a las páginas amarillas de Buenos Aires o de Mendoza o de Córdoba y decía, pero yo estoy en Italia o estoy aquí, porque todo era Sanguinetti, Petroni, porque la inmigración italiana fue muy fuerte. Y la mamá, que se llamaba Regina Sivori, se ocupaba de la casa y de la educación de 5 hijos, o sea, él tenía 4 hermanos más. Y él se diplomó
como tecnoquímico, por eso trabajó en un laboratorio, y eligió luego el camino del sacerdocio, pero ya estaba trabajando, él trabajó como químico, entrando en el seminario diocesano de Villa Devoto, o sea que él entra para ser sacerdote diocesano. Pero en 1958 pasó, entra al noviciado de la Compañía de Jesús, o sea, entra en el seminario diocesano, pero después cambia y ya entra al noviciado de los jesuitas y entonces completa sus estudios en Chile en 1963 y al regresar a la Argentina se licenció en filosofía en el Colegio San José de San Miguel y entre el 1964 y 65 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe y en 1966 enseñó las mismas materias en el Colegio del Salvador en Buenos Aires. De 1967 al 1970 estudió teología en el Colegio San José y obtuvo la licenciatura. El 13 de diciembre de 1969 recibió la ordenación sacerdotal de manos del arzobispo Ramón José Castellano. Prosiguió después la preparación en la Compañía de Jesús del 1970 a 71 en Alcalá de Henares, en España, y el 22 de abril de 1973 emitió la profesión perpetua. De nuevo en Argentina, fue maestro de novicios en Villa Barilari, en San Miguel, profesor en la Facultad de Teología, consultor de la provincia de la Compañía de Jesús y también rector del colegio. El 31 de julio de 1973, y ese es un día muy importante porque el 31 de julio es fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de los Padres Jesuitas, y en el 31 de julio de 1973 fue elegido provincial de los jesuitas de Argentina, tarea que desempeñó durante 6 años. Aquí la cosa ya empieza porque imagínense la Argentina y está un hombre todavía muy joven. Después reanudó el trabajo en el campo universitario entre el 80 y el 86 y es de nuevo rector del Colegio de San José, además de párroco de San Miguel. En marzo del 86 se trasladó a Alemania para ultimar la tesis doctoral y posteriormente los superiores lo envían al Colegio del Salvador en Buenos Aires y después a la Iglesia de la Compañía de Jesús de la ciudad de Córdoba como director espiritual y confesor. Y ahora viene la parte, ¿no? Es el cardenal Antonio Quarrachino quien le llama como su estrecho colaborador en Buenos Aires. En este momento, fíjese que con todas las posiciones que él había tenido, cuando cosas de Dios, cuando más, diríamos, vida más sencilla, porque cuando el cardenal Antonio Quarrachino lo llama, él en ese momento está en una iglesia, el Colegio del Salvador y de la parroquia, como director espiritual y confesor. Con todos los puestos que tuvo anteriormente, ¿no? En ese momento está ahí de director espiritual y confesor. Y en ese momento, algunas personas, y tengo esta información, que él había dado un retiro al clero. Y el cardenal era el obispo, ¿no? Y de Buenos Aires, y le impacta y lo llama, fíjense, lo llama como estrecho colaborador. Y así, el 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo nombra obispo titular de Auca y oficial de Buenos Aires. Este nombramiento, según tengo entendido, dejó a todo el mundo como así, porque no era un hombre muy conocido en el ambiente del clero como tal, diocesano. Sí, era jesuita, pero estaba, y de pronto, ¡bum!, fue obispo auxiliar. Y el 27 de junio recibe en la catedral la ordenación episcopal de manos del arzobispo, y como lema elige Miserando Atque Eligendo, que vuelve con el tema de la misericordia, y en el escudo de como obispo incluye el cristograma y latina HS,
que es el símbolo de la Compañía de Jesús. Si usted ve que después lo va a traer como papa, ¿no? Y aquí es muy bonito porque cuando concede la primera entrevista como obispo a un periódico parroquial que se llamaba Estrellita de Belén, él dice, es nombrado enseguida vicario episcopal de la zona de Florida. El 21 de diciembre de 1993 se le encomienda también la tarea de vicario general de la arquidiócesis. Por lo tanto, no sorprendió a nadie que el 3 de junio de 1997 fuera promovido como arzobispo coadjutor de Buenos Aires. Y antes de 9 meses, a la muerte del cardenal Quarracino, le sucede el 28 de febrero de 1998 como arzobispo primado de Argentina. El 6 de noviembre sucesivo fue nombrado ya el ordinario porque ya no estaba, porque era coadjutor, es decir, ayudante de, pero ya en el 6 de noviembre ya es el ordinario, ya es oficialmente. Y pues fíjense, algo que mucha gente no sabía, además fue nombrado ordinario para los fieles del rito oriental. Son católicos, pero del rito oriental, residentes en el país, en Argentina, porque como no tenían un obispo ordinario de ese rito, pues también se le nombra para ellos también. Y 3 años después, el 21 de febrero de 2001, Juan Pablo II lo va a crear cardenal, asignándole el título de San Roberto Belarmino, que es un santo muy famoso de la Compañía de Jesús. En esta ocasión, miren qué cosa más, cosa que nadie sabe. Claro, cuando a un arzobispo lo hacen cardenal, yo me acuerdo aquí cuando nombraron al arzobispo, a nuestro arzobispo Luis Aponte Martínez, cardenal, pues aquí hubo un jumbo, uno fue uno de Boston y uno de aquí. Yo estaba estudiando teología en Roma y me tocó con el padre Walter Miller, que es su secretario, organizar todo lo que aquello fue, que fue una experiencia única para mí, organizar todo el consistorio, o sea, todo lo que tenía que ver con el consistorio donde hicieron a Luis Aponte Martínez cardenal, y aquello fue una experiencia única para mí. Pues entonces, y me acuerdo que hubo un hotel completo, el Miguel Ángel, muy cerquita del Vaticano. Todo el hotel se cogió para sacerdotes. Bueno, hicimos como una carpeta para cuando llegaran los autobuses. Pues fíjense, esto, miren lo que hizo Jorge Bergoglio. Él le pidió a las personas que no fueran que el dinero, pues, imagínense, de la Argentina a un consistorio allá en Roma, y él pidió a las personas que por favor no fueran, que en vez de gastarse ese dinero, el dinero lo donaran, para el importe del viaje lo donaran a los pobres. ¿Ve? Esas cosas que él tenía, ¿no? Otro dice, ay, qué bueno, venga para compartir este momento conmigo, que no hay nada, al contrario, es muy lindo. No, él dijo, no vaya. Y el dinero que usted va a gastar eso, déselo a los pobres. Él fue también autor de varios libros, meditaciones para religiosos, reflexiones sobre la vida apostólica y reflexiones de esperanza. Fíjense, esperanza. Y eso fue en 1986. Él escribe un libro, Reflexiones de Esperanza. ¿Y cuál era el tema del jubileo? Peregrinos de la Esperanza. Después va a ser nombrado relator de la 10ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que era dedicada al ministerio episcopal, encargo recibido en el último momento en sustitución del cardenal Edward Michael Egan, arzobispo de Nueva York, pero tiene que volver a Argentina a causa de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Perdón, no me equivoco. Él toma el lugar del arzobispo de Nueva York porque tuvo que volver, el cardenal Egan tiene que volver a Nueva York por los ataques terroristas, y entonces al último momento él toma la posición de relator del sínodo que se había convocado. En el sínodo, ese que le toca, él va a subrayar en particular
la misión profética del obispo. Decía él, su ser profeta de justicia, su deber de predicar incesantemente la doctrina social de la Iglesia, pero también de expresar un juicio auténtico en materia de fe y de moral. Ya en un sínodo sobre el obispo, ya usted está viendo la mentalidad de Bergoglio como obispo, cómo debe ser un obispo. De esa manera, lo conoce mucha gente y su persona se va haciendo muy conocida, muy popular en América Latina, pero no por eso pierde la sobriedad de trato y el estilo de vida riguroso, por algunos definido casi ascético. Era un hombre que toda la vida fue así. Él no cambia. Él es un hombre ascético, muy jesuita, muy frugal en su vestir, en su comer. Un hombre que vive así, muy ascético, ¿no? Y de hecho, con esta misma dinámica de vida, él va a declinar el nombramiento como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Pero 3 años después es elegido y más tarde reconfirmado por otro término en el 2008. Entre tanto, en abril de 2005 participa en el cónclave en que es elegido Benedicto XVI. Y hay mucha especulación. Dice que en ese cónclave, claro, nada se sabe de los cónclaves, pero después se saben algunas cosas, se filtran. Dice que en ese cónclave el nombre suyo tuvo mucho auge. No fue esa vez, pero ya cuando se retira Benedicto, sale elegido él. O sea, que no es algo que uno extraño, porque si ya en el cónclave de Benedicto ya su nombre fue nombrado varias veces, pues ya la segunda ronda pues sale elegido. Cuando él siempre invitó, y para él era un constante, que sacerdotes y laicos trabajar juntos. Y esto es muy importante porque esto no lo dicen, por eso lo tengo para ustedes. En septiembre de 2009, siendo todavía su obispo cardenal, lanzó, y esto me encantó, a nivel nacional, una campaña de solidaridad por el bicentenario de la independencia de la Argentina. Y dijo, como motivo de cosa más linda, con motivo del bicentenario de la independencia de Argentina, vamos a lanzar un proyecto, 200 obras de caridad para llevar a cabo hasta el 2016. Y en clave continental alimenta fuertes esperanzas en la estela del mensaje de la Conferencia de Aparecida del 2007 que define la Evangelii Nuntiandi, la famosa encíclica de Pablo VI, la Carta Magna de la Evangelización, la Evangelii Nuntiandi de América Latina. Es decir, la evangelización de América Latina, que es única. O sea, Oceanía tiene la suya, Europa tiene la suya, África tiene la suya, América tiene la suya y el Caribe tiene la suya. Que eso muchas veces no se toma en cuenta y eso se lo debemos al cardenal Aponte Martínez. Cuando iba a la conferencia de América Latina, en un momento dijo, bueno, yo no sé si venga más porque yo aquí no tengo voz. Y como era un hombre muy querido y también fue tesorero del CELA, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, dice, pero Eminencia, ¿cómo usted va a decir eso? Sí, pues aquí se habla de América Latina, pero yo no soy latinoamericano, yo soy caribeño. Y si usted ve ahora los documentos del CELAM, dice Conferencia Episcopal de América Latina y del Caribe, porque es verdad, el Caribe es otra idiosincrasia. Nosotros los caribeños no somos latinoamericanos, somos hispanoamericanos, pero no somos latinoamericanos, somos caribeños y tenemos otra manera de ser. Algunos lugares, como por ejemplo parte de México, una parte de México, Venezuela, tienen ese sabor caribeño, pero Caribe es el Caribe, especialmente las grandes islas antillanas que son Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, las grandes Antillas, que son otro mundo, ¿no? Y entonces, pues, esto
esto es un poquito de algo sobre Jorge Bergoglio. Como ustedes saben, cuando el Papa Benedicto se renuncia, pues hay un cónclave y eligen entonces a Jorge Bergoglio como sucesor de Pedro. Y yo quisiera, ¿verdad?, terminar esto porque es muy importante que nosotros veamos al Papa, ya yo se los dije, de una manera muy importante. Y lo vemos, voy a leerlo porque lo tienen Lucas y Marcos también, pero voy a leerlo de Mateo. En el capítulo 16, en el versículo 13 dice: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Respondieron: uno dice que eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Y Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó. Pedro y sus sucesores. Ahí tienen que ver, en Pedro vienen todos los demás porque ellos ejercen el ministerio petrino. Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: bienaventurado o feliz, como usted quiera ponerle, feliz eres Simón Bar-Jona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Este fue Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Lo encomendamos a Dios, lo ponemos en brazos de la Virgen, a quien amó mucho. Él decía: yo siempre estaba amparado en mi Madre del Cielo. Ese pastor al que él quiso hacer conocer ante toda la gente, especialmente los que no tenían voz. Y sobre todo en este momento también yo los invito a orar por ese hombre que ya Dios tiene en su mente y en su corazón para que pueda seguir esta línea de sucesión de estos grandes hombres que han venido y se han gastado por hacer presente a Cristo, a quien ellos, como vicarios suyos, ellos representaron aquí en la tierra. Bueno, hemos llegado al final. Acuérdense que se pueden comunicar con nosotros en Parroquia Santa Bernardita PR@yahoo.com o llamándonos aquí al 787-762-0375. Y acuérdense que ustedes y yo tenemos una alianza. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo, especialmente en este momento que la sede de Pedro está vacante y estamos orando por el eterno descanso de nuestro Papa Francisco y por también el hombre que Dios ya tiene en su corazón y en su mente para que siga el ministerio de Pedro entre nosotros. Que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.